Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir en Radio Sefarad a Joaquín Abad. Hola, Joaquín. Hola, muy buenas tardes. Autor de El Andorrano. La primera pregunta es casi obligada. ¿Quién era el andorrano, Joaquín? El andorrano es un personaje imaginario que es un almeriense, un pastor jovencito que durante la Guerra Civil Española huye y se va y aparece en Andorra de forma casual. Entonces allí conoce a otros pastores y bueno, pues los pastores en aquellas fechas hacían de pasadores por la sierra, por los Pirineos, de gente que huía de España y iba a Francia en unas condiciones muy muy adversas porque había nieve, tormenta y había que hacerlo fuera de los caminos para no ser interceptado. Entonces, bueno, pues este Antón, que es el personaje, está inspirado quizás en un personaje real que en un momento dado se quedan con los bienes de algunos ricos que pasaban la frontera, que ellos pasaban o intentaban pasar, los mataban y se quedaban con sus bienes. Concretamente, cuando la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos que huían de los nazis y pedían ayuda a estos pasadores o pastores andorranos muy expertos en conocer toda la montaña y las fortunas pues se las quedaban y los mataban. De hecho, las fortunas que hay ahora mismo en Andorra, todo el mundo sabe que proceden de crímenes. Es una afirmación muy fuerte. Sí, por ahí todo el mundo lo sabe. O sea, yo cuando iba a esquiar ya me lo decían. Dice, no, aquí realmente esto era un pueblo de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, totalmente analfabetos casi todos, pastores, vivían del campo y gracias a quedarse con el dinero de los pastores, de los pasadores en la época de las guerras, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pues se hicieron grandes fortunas. Uh-huh. Y si uno indaga en Andorra la procedencia de las grandes fortunas, todas proceden de la Guerra Civil y de la Guerra Mundial. Uh-huh. ¿Cómo te has... gente analfabeta. De hecho, bueno, ahora ya es tercera generación, pero la procedencia es esa. De hecho, durante muchos años han aparecido cadáveres y se han ocultado a la opinión pública. Y eran los cadáveres de algunos judíos que los ataban y los dejaban en la nieve. O sea, que ni siquiera les abandonaban a su suerte, sino que les asesinaban. Sí, evidentemente, sí. Muchos fueron asesinados, claro. De hecho, allí se sabe, o sea, allí se habla. Lo que pasa es que no es un tema agradable, pero sí es un tema que en su momento a mí lo que me extraña es que nadie haya intentado levantar ese velo. Pero bueno, por eso esto lo he hecho en forma de ficción, porque en la novela hay apellidos reales que si uno investiga un poco puede sacar sus conclusiones. Claro, me imagino que el libro, aunque está teniendo muchísimo éxito, en Andorra no será muy popular, ¿no? Bueno, la gente ahí es donde se está vendiendo, en Andorra. O sea, la gente de Andorra, porque claro, el andorrano realmente no son tantos, porque allí es muy difícil ser andorrano. Pero hay muchísima gente que vive en Andorra, que conoce la historia y que está interesada precisamente en ese pasado y lo está comprando el libro. O sea, se está vendiendo, ya llevamos por la 5ª edición. Uh-huh. ¿Cómo te has documentado, Joaquín, para elaborar el texto del andorrano? Es una novela, o sea, yo lo que hice fue leer algunas cosas que, de hecho, bueno, primero antes de leer fue que las veces que yo iba a esquiar en los años finales de los 80 y comienzos del 90, la señora que me atendía en el hotel, era en el Hotel Serrat, ya ese hotel ya no existe, ahora parece que no ha cerrado. Me atendía, me comentaba que todos los andorranos, el origen era muy criminal, y yo la verdad es que no lo sabía. Y entonces me estuvo comentando muchísimas cosas. A partir de ahí me interesé y luego estuve leyendo cosas que habían publicado, algunos otros escritores que habían documentado algo. Entonces, en base a eso hice la ficción con lo que me habían contado y con lo que había leído. Uh-huh. Y lo puse todo como una novela. ¿Cómo está estructurada la novela? El personaje principal es Antón, pero ¿quién interactúa con Antón? Cuéntanos.
Sí, yo como personajes principales yo pongo a dos, que es un prestamista, un pastor que se hace prestamista con el dinero que va ganando y que luego se hace banquero, y Antón, que es uno de los grandes empresarios que luego se hace quizás el mayor empresario, el más fuerte que hay en Andorra. Yo lo pongo así como que son todos andorranos. Luego hay otros 7 o 8 pastores que también ayudan, hacen eso, y bueno, y algunos de ellos eran muy famosos o eran muy habituales de que cuando tenían la oportunidad de ver que al que pasaban era a un potentado que tenía mucho dinero, si podían lo mataban o lo abandonaban en la nieve, para que de hecho me dicen que todavía que durante los años que yo esquiaba por ahí, en los veranos aparecía algún cadáver en los deshielos, aparecía algún cadáver de alguna de las personas que habían sido abandonadas en el hielo, aparecían atadas con alambre. Eso fue lo que me contaba a mí la dueña del hotel donde yo estaba. ¿Y tenías noticias? Porque en todas las historias de mal a veces hay un poco de bondad. Quizá había algún pastor que de manera altruista ayudaba a los que huían tanto de nuestra guerra civil como del nazismo. Pasaron miles. Lo que pasa es que de esos miles, algunos cientos pues no llegaron a destino, pero fue realmente el utilizar el Pirineo andorrano fue masivo, el utilizarlo, tanto los que huían de España como los que huían luego de Francia. Lo que pasa es que en Andorra la autoridad andorrana estaba muy con los nazis, tenían mucha relación. Entonces, pues jugaban a dos barajas. Si podían, le sacaban dinero, y si había que venderlo a los nazis, lo vendían a los nazis. Entonces, había que tener mucho cuidado. Es una historia bastante siniestra y sería muy bueno que se indagara y se sacara la verdad. Pero la repercusión en prensa ha sido bastante importante. Me imagino que quizá a partir del andorrano se intenta hacer de alguna manera justicia. No sé si se llegará a tiempo, claro. Los crímenes en guerra no prescriben. Yo en la novela sí decía que había prescrito los crímenes de ladrones y de criminales normales, pero si se establece que fue un crimen de guerra, el tema sería más difícil que prescribiera. Lo que pasa es que en Andorra, sinceramente, la autoridad no tiene ningún interés en aclarar eso, porque la grande fortuna de Andorra tiene mucho poder, y son gente o los nietos concretamente, no querrán que salga a relucir que sus abuelos tienen las manos manchadas de sangre. De hecho, hace años se decía que cualquier publicación que trataba del tema de matar judíos para quedarse con sus diamantes o sus bienes, no se vendían en la librería ni en los kioscos, y esos periódicos no aparecían, o porque eran comprados por las autoridades para que no lo leyera nadie, o simplemente porque no se dejaban vender. A mí me sorprendió mucho que se pudiera vender el andorrano. O sea, yo de hecho no tenía previsto hacer tirada de libros y venderla en las librerías de Andorra. Fueron las propias librerías de Andorra las que me demandaron ejemplares. Yo me sorprendí, no me lo esperaba. La verdad que sí, porque si hablas de una censura previa con otras publicaciones que empezaban a hablar sobre este tema, pues nos tenemos que felicitar, ¿no? Porque este libro en esas librerías. Han pasado los años y yo creo que en el siglo XXI censurar como se hacía antes ya no es de recibo. O sea, no sería bien visto y podría ser un gran escándalo. De hecho, si hubiera habido cualquier acción contra nosotros, el escándalo en prensa hubiera sido mayúsculo. O sea, quizás mayor todavía. Por eso yo creo que no sea... Y de hecho, otra cosa que también creo que ocurre es que las generaciones van pasando. Y entonces, claro, de los abuelos se acuerdan pocos. Si la gente empieza a preguntar y tal, todo el mundo sabe el pasado de los grandes empresarios que ha habido allí en Andorra y saben su pasado criminal, lo conocen. Que no quieran hablar por política o porque todavía esas familias tienen influencia, se entiende, pero las cosas han cambiado. Sí. Y así se puede. Yo sí creo que sería un buen momento para
decir la verdad del tema y levantarla, hacer una información, no ya una novela, sino un ensayo de realmente lo que se pueda documentar, porque realmente las autoridades deben de tener documentación de muchos cadáveres que han ido apareciendo y que se han ido tapando, y muchas historias que tiene que haber. Lo que ocurre es que igual están ocultas, pero quizás sea el momento de sacarlo y sacar la verdad del tema y asumir el tema, asumirlo. Desde luego. Hablabas de esas personas que pierden la vida en el Pirineo andorrano, y comentábamos o nos decías que eran grandes fortunas, pero me imagino que habría también gente que llevaba encima todo lo que poseía, ¿no? Que tuvieron que abandonar muchos países, y no todos serían ricos ni poderosos, ¿no? Solo que llevaban todo lo que tenían, lo que podían transportar para comenzar una nueva vida lejos del terror nazi, por ejemplo. Y dinero, sí. Sí, de hecho, son muchos miles los que pasaron, y quizás los que salvaban la vida o los que tal eran precisamente los que no tenían mucho dinero, los que pagaban la cuota y punto, y no. Ahora, yo creo que a los que se veían que eran potentados y podían, se quedaban con el dinero, porque de eso se ha hecho Andorra. O sea, Andorra no se ha hecho de un tema turístico, de un sacrificio, no, ni ha llegado allí un rico y ha invertido, no, o sea, el dinero, el gran dinero inicial de Andorra, que Andorra se ha hecho un país bastante agradable y muy bonito, muy rico, viene de la sangre. Desgraciadamente, sí, o sea, no es una procedencia honrosa ni honrada. Desde luego. Es una procedencia bastante criminal. Cuando estabas escribiendo El andorrano, ¿en quién pensabas? ¿En qué tipo de lector? ¿A quién te gusta que llegue este libro que nos comentabas ha alcanzado ya la 5ª edición? Sí, sinceramente yo nací en Almería, y yo puse un personaje de Almería porque me dijeron que el origen de una gran fortuna precisamente son almerienses. Entonces yo pensaba en mi tierra, porque recientemente había presentado otro libro de una mafia que había tenido a una ciudad durante 2 décadas bajo su yugo de esos mafiosos, y después de ese libro pues saqué la novela del andorrano pensando en que tendría eco en mi tierra, no en Andorra. Fue bastante casual el que un periódico andorrano se hiciera eco de esa información y automáticamente las librerías andorranas solicitaron ejemplares. Fue una sorpresa, no me lo esperaba. Bueno, esperemos que, como tú dices, esta novela, esta historia basada en hechos reales, sea el principio de que se haga de alguna manera justicia, claro, y que se conozca la verdad. Sí, sería muy interesante, y a mí lo que me ha extrañado es que nadie, ninguna organización haya solicitado de alguna manera el que se inicie ese procedimiento para conocer la verdad de la fortuna andorrana. No se ha hecho, pero bueno, algún día se hará, imagino, vamos. Pues lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, como las historias las escriben los vencedores, pues es muy difícil llegar a la verdad real, porque claro, se habrá ocultado mucho, se habrán destruido pruebas, y cada día que pasa esto es peor. Bueno, has aportado tu granito de arena en forma de novela para intentar esclarecer lo que sucedió, esta Andorra construida, esta riqueza andorrana construida basándose en asesinatos y traiciones, y nos alegra mucho haber hablado contigo y conocer esta parte de nuestra historia. Al inglés, para mandarla a Israel. ¿Cómo? Estamos haciendo una traducción al inglés para que se pueda leer en Israel. Estupendo, pues esperamos que llegue a Israel, y no solo a Israel, y que se conozca esta historia en todo el mundo y se pueda hacer justicia. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros.